Por los días en los que grabamos este episodio de la temporada Charla de Borrachos, hemos hecho una publicación en nuestra cuenta de Instagram, Los Iletrados Podcast. En ese video estamos los 4 iletrados y anunciamos e invitamos a todos ustedes a seguirnos en esta temporada llamada Charla de Borrachos. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios que nos han llegado muy interesantes. Por ejemplo, la amabilidad de la gente. Nos dice Maritza.7503, nos hicieron falta. Excelente noticia, nueva temporada. Ya estamos de vuelta. Maritza, un abrazo. Este me encanta, hombre. Diamar-84, porque dijimos, oiga, estamos de vuelta, no nos vamos a ir. Dice Diamar-84. Ojalá esta no sea una promesa de borrachos. Tiene justicia su comentario. No le falta. Pero mi favorito, Ángela Coward Press, dice, qué irresponsabilidad dejarnos sin material para pasar la lavada de la loza. Yo creo que ese es el mejor momento que uno tiene, Luca, para escucharnos, porque uno en la lavada de la loza está haciendo una introspección. Uno está ahí reflexionando sobre la vida y hay gente que no se escucha lavando la loza. Camilín, de los comentarios más bellos que yo he escuchado, que hemos escuchado aquí de los iletrados, es aquellos en donde las personas nos dicen, oiga, los utilizamos mientras tejemos. Acaban de leer, mientras lavamos la loza, mientras hacemos oficio. Porque yo creo, como usted, que ese es el momento en el que uno, mientras abandona el cuerpo a las labores físicas, a los oficios, deja que la mente divague y que la mente construya como grandes ideas y grandes conexiones, en este caso con la literatura. Qué bellos saludos. Yo, en cambio, señores, les traigo un reclamo que me hizo un amigo de Cali, ¿sí? Porque él hacía rato que no se conectaba a los iletrados, porque nosotros también hacíamos rato que andábamos de vagos, pero se conectó y vio el título Charla de Borracho y dice que se compró un guacal de cerveza, porque él dijo, no, esto va a ser lecturas de puros borrachos, y no, pues no solamente hemos leído de borrachos. Nos dice que es la mayor estafa después de Historia sin fin. Publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Tiene sentido. No, yo tengo algo entonces para tu amigo. Aquí una frase para que se dé cuenta que sí estamos hablando de charla de borrachos para cumplir acá. La siguiente es una frase de Frida Kahlo. Quise ahogar las penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar. Espero que destape ese guacal ya mismo, mano. Destápelo, mijo. Y ustedes saben que yo trabajo en una emisora y yo tengo una prima a la que le pido cada tanto que llame a decir que yo soy el favorito del programa. Para echarme autocoba, es importante, ¿no? Es importante. Y creo que está pasando algo muy parecido con uno de nosotros. Tenemos un mensaje aquí que dice, saludos a ese nuevo iletrado, y pone 2 emojis como de alguien que está resoplando, como que pierde el aliento. Dios. Margarita de papel. Oiga, me suena. A mí me suena. Yo creo que esta es una vaina que... Escríbete ahí un mensajito para mí, porque como que nadie me está saludando, como que nadie... Entonces, que él es el nuevo iletrado, que saludos y que está muy sexy. Uy. Es que me corté el pelo. Sí, va con toda. Algunos mensajes, hombre, que agradecemos infinitamente para este nuevo episodio. Pues, acá aprovecho, pues sí, un saludo de vuelta a Margarita, que además, pues acá, para que los oyentes sepan, es la persona que se ha encargado de hacer los últimos diseños visuales de los programas. No sé si los han fijado, si los han visto por ahí, pero esa Margarita de papel con corazoncitos es la persona que nos está ayudando también aquí en la parte gráfica de los iletrados. Sí, señor. Abrazo a la seguidora, a la oyente, y aquí le estamos cuidando a su nuevo iletrado. ¡Nos fuimos! Charlas de borrachos, y esto comienza así. Los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un estreno. Vamos a estrenar una sección. En un rato les voy a contar de qué se trata esa sección en Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Episodio número 5 de esta temporada que hemos denominado Charlas de Borrachos, porque
si bien traemos algunos textos que hablan sobre la beodez, sobre la borrachera y muchos borrachos, en realidad se trata de una conversación como la de cualquier borracho, una conversación desordenada, una conversación sobre cualquier tema, sin un orden, sin un hilo, sin ninguna congruencia, tal cual como somos nosotros cotidianamente. Vamos a empezar con las lecturas del día de hoy y el primer turno al bate hemos dicho que estará a cargo de don Víctor Manuel Muñoz y Osorio. Vix, ¿qué va a leer para su gente en Los Iletrados? Bueno, señor, una de las cosas más chéveres de este ejercicio de leer para todas las personas que nos escuchan es justamente tener que durante la semana buscar esas lecturas, ir viendo cuáles son las más apropiadas por tiempo, por tema, que realmente impacten a las personas que nos escuchan. Y resulta que en ese ejercicio terminé encontrándome una escritora, Andrés, no sé si usted la tenga en su registro, argentina, cuyos padres son de origen japonés, Alejandra Camilla. No, señor. Está en los 60 años, es una escritora que empezó a escribir, diría uno, un poco tarde, después de los 40 años, pero se ha consagrado con 3 libros de cuentos que conforman, dice ella, una trilogía y que realmente son muy bellos. Y lo sabe uno desde el título mismo, la sutilidad de los títulos. Por ejemplo, el primer libro es El sol mueve la sombra de las cosas quietas. El otro nombre de uno de sus libros es La paciencia del agua sobre cada piedra. Y pues el tercer libro sería, perdone usted que lo perdí acá, sería Los árboles caídos también son el bosque. Qué bonito, muy poético. ¿Pero escribe poesía o ella qué escribe? No, yo creo que su fuerte es el cuento. Es el cuento. Viejo Víctor, con ese último título, yo fácilmente podría decir ese título puede funcionar incluso como un haiku. A propósito, es muy poético, muy bello. Exacto, mire que cuando yo la empecé a rastrear, pensé en estos títulos sin saber nada de ella. Yo dije, uy, suena como muy japonesa. Además, las imágenes de los libros evocan eso. Y empecé a leerla y hasta ahora me he leído 3 cuentos y les voy a compartir uno de los cuentos que más me gustó, más me impactó y que realmente a nosotros que amamos los animales, creo que definitivamente nos deja un poco fuera de base. Lugares buenos. Los Iletrados. Soy vieja, dije, y di un paso hacia atrás. Tal vez para que el chico me viera mejor. No puedo. El chico levantó al cachorro con las manos y extendió los brazos hacia mí. Dele, señora, es el último. No podría cuidarlo, dije, y me di la vuelta. Es el último, seguía diciendo el chico a mi espalda. Es el último. Sí, si yo hubiera agarrado al perro, habría sido el último, pensé. ¿Cuánto vive un perro? 10, 12, 15 años. Me alejé pensando que yo no iba a vivir tanto. Mis padres habían comprado una casa de fin de semana. O debería decir que mi padre había comprado para mi madre esa casa. Él la había traído del campo a vivir en Buenos Aires y ella le había pedido verde. Así lo dijo, y mi padre, que había aprendido a hablar español en Japón y para quien verde no era más que un color, entendió. Íbamos los fines de semana. Durante la semana cuidaban la casa y el parque una pareja de caseros. Ellos me regalaron mi primer perro, Capitán. Yo tenía 6 años y revolcarme en el pasto con Capitán era la mejor sensación que había conocido hasta entonces o de la que tengo memoria. El diccionario dice de perro, mamífero carnívoro doméstico y también dice persona despreciable. Nada de eso se parece a Capitán. Él era una especie de lugar. Busco en el diccionario y de lugar dice espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. Y también tiempo, ocasión, oportunidad. Sí, Capitán era un lugar. Allí yo podía estar, tal vez debería decir estar a salvo porque en esa época empecé a ir al colegio. Los otros chicos decían que yo era china y eso un día mereció un castigo. En mi memoria llamo aquel día el fusilamiento, porque me pusieron contra la pared del patio e hicieron una larga fila frente a mí. Cada chico pasaba y decía cuál iba a ser su castigo. No te voy a invitar a mi cumpleaños, no voy a jugar con vos, no te voy a prestar mis lápices, no vas a conocer mi casa, no te voy a hablar. Uno me escupió. Pasaron todos, uno por uno los escuché de pie sin decir nada contra la pared. No levanté los brazos como el fusilamiento de Goya.
Los dejé a los costados y miré al frente, a cada uno de los que pasaban. Sentía que así debía hacerlo en ese momento para resguardar algo último en mí. Tampoco dije nada en casa, pero esa noche tuve convulsiones y me llevaron a la guardia de la clínica. No recuerdo nada de esto y me lo contó mi madre años más tarde. Unos días después hubo una reunión en el colegio y algunos padres pidieron disculpas a los míos. La pregunta que ellos se hicieron es si debía o no cambiarme de colegio, huir o lidiar con aquello. Decidieron que aprendiera a lidiar. Lidiar. Creo que los toros de las corridas se llaman de lidia. ¿Será por eso? ¿Porque lidiar con algo es pararse de frente a él y esperar con elegancia a que te embista? Aún recuerdo el patio y las aulas y los ruidos y los juegos ajenos, pero cada semana tenía un fin y tenía capitán y el olor dulce de su pelo y sus ojos y sus saltos de alegría y esa especie de sonrisa con la boca siempre abierta, la lengua rosa y húmeda. Después de capitán vino ceniza. Tenía algo de loba gris con el lomo un poco más oscuro, el hocico puntiagudo, la cabeza siempre gacha, con miedo, los ojos que miraban siempre desde abajo, aun a mí, que era pequeña. No me la regaló nadie, la vi en el campo de enfrente, asomando apenas las orejas entre el pasto alto. Le hablé y me miró, me senté en la tierra y ella también se sentó. Recuerdo que estuve hablándole un rato largo. Mis padres cuentan que pasé horas ahí. A mí lo que me sorprende es que la perra también. Fue la primera vez que sentí algo enteramente mío. Ella no se acercaba a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanos. Tampoco entraba a la casa ni al quincho. Tuve la sensación de que algo le había pasado antes. Yo hacía que oliera mi mano antes de tocarla y luego la acariciaba muy despacio para que no se asustara. Era una perra triste y para estar con ella yo debía aceptar su tristeza aunque no supiera de dónde venía y sin querer transformarla en otra cosa. A veces íbamos al campo de enfrente, ahí donde la había encontrado, y escondidas en el pasto alto, agachadas, asomando apenas, mirábamos a mis padres y mis hermanos y a mi casa, mis hamacas. Desde ese lugar todo se veía diferente. Era el lugar del que no pertenece, un lugar enorme. Un día ceniza dejó de venir y no volví a verla. Yo tenía 11 años y creo que fue la primera vez que entró en mi cabeza la idea de la muerte como algo posible. Después vino Polo. Guardo una foto de él, grande, enmarcada. Está tomada desde abajo y él mira a los ojos, parece el héroe de una película. Me la regaló su paseador, porque era la época que en mi cabeza llamo fácil. Teníamos una casa enorme con anchas escaleras de mármol y gente que se ocupaba de hacer cosas como cocinar, pasar al perro, arreglar las plantas, darnos clases, planchar, coser. En ese entonces ser japonesa había pasado de ser una especie de deshonra a ser una ventaja. Me había vuelto exótica y lo que antes me había valido castigos ahora parecía ser bueno. No entendí nunca el mecanismo ni pude escapar de él. Me vestía siempre de negro y llevaba a Polo conmigo a donde fuera. Dormía conmigo cuando era cachorro y siguió haciéndolo hasta que yo me caí de la cama. Era enorme, parecía un oso negro, de pelo largo y muy celoso. Mordió a varios de mis novios. A veces iba conmigo a la facultad y me esperaba atado afuera. Cuando íbamos a pasar el fin de semana a la casa de campo, yo no lo ataba y él andaba suelto. Una noche habíamos ido al pueblo y cuando regresábamos por una calle oscura de tierra vi a 3 hombres que caminaban hacia mí. Tenían aspecto de haber tomado. Agarré a Polo del collar y caminé llevándolo muy cerca de mí con fuerza. Fingí seguridad y casi no ver a los hombres. Cuando nos cruzamos, uno de ellos dijo, «Negro», y Polo se soltó de mi mano y saltó hacia él moviendo la cola. El hombre lo acarició. «¿Se conocen?», dije. «¿Con el negro?», dijo. «Claro, le hizo negritos a mi perra». Tenía cachorros negros por todo el barrio. Algunos fines de semana íbamos a la casa de la playa. Polo corría a las gaviotas y cuando los pescadores dejaban restos de pescado, él se revolcaba encima y después venía a mí, hediondo y orgulloso. Si yo buscaba almejas, él cavaba a mi lado. Después me mudé y no pude llevarlo conmigo. Iba a estar solo mientras yo trabajaba. No estaba acostumbrado a eso. Lo dejé en casa de mis padres y los fines de semana iba a verlo.
Vivió 17 años, los últimos, cuando me veía trataba de saltar, de hacer eso que hacíamos cuando era joven. Parado sobre dos patas, ponía una de las delanteras sobre el hueso de mi cadera y así nos quedábamos en una especie de abrazo casi humano. Al final, él casi no podía saltar, lo intentaba con fuerza, pero su cuerpo enorme apenas se despegaba del piso unos centímetros. Entonces yo bajaba y me quedaba echada con él en el pasto o en el piso, como dos perros. El pelo se le había puesto blanco en el hocico. Cuando murió, lo llevé en el baúl del auto a la casa de campo. Necesité ayuda de 3 vecinos para subirlo, envuelto en una manta de cuadros azules. Quería enterrarlo en aquella casa, pero mis hermanos me pidieron que no lo hiciera en ese momento. Habían venido de visita con sus hijos. Mi padre, que era muy amigo de Polo, había hecho ya un pozo en un lugar que a Polo le gustaba especialmente. «Papá», le dije, «no quieren que lo hagamos ahora porque están los chicos». «¿Por qué?», dijo mi padre. «Porque no quieren que pregunten y tener que explicarles». Dije. «¿Explicar qué cosa?», dijo mi padre. «La muerte», dije, y mi padre, riendo, dijo, «¿Ellos pueden explicar la muerte?». Planté flores rojas en ese lugar, pero no sobrevivieron. Después vino Ran. Fue cuando ser japonesa se volvió una explicación para mí misma. Si no encajaba en donde estaba era porque pertenecía a otro lugar. Lo que descubrí fue que ese lugar existía. Y fue como el marinero que en el carajo, en la punta oscilante del mástil, con el telescopio en la mano, grita tierra. Ran era japonés. Lo adopté con Manuel y pronto quedé embarazada. Cuando Manuel y yo nos separamos, no hubo ni una pregunta al respecto. Ran se iba conmigo. Mi hijo aprendió a caminar con una mano sobre su lomo. No ladraba, no hacía nada que yo pueda describir como una forma de comunicación o una acción particular, pero pocas veces me sentí tan querida. Tampoco puedo hablar de su mirada. Tenía los ojos casi cerrados, de tan rasgados y muy oscuros como esos pozos en los que no se puede ver el fondo. Yo trabajaba muchísimo y era poco el tiempo que podía pasar en casa. Cuando era chica y mi padre viajaba a Europa por trabajo, mi madre le pedía que le trajera, en lugar de perfumes, algo que se llamaba extractos. Venían en botellitas muy pequeñas, en hermosas cajas en general, dentro una de otra, como unas mamushkas. Mi madre me explicó que era una especie de perfume concentrado y que una sola gota bastaba para perfumarse. Así eran los momentos con mi hijo y Ran. Íbamos los 3 a la casa de campo o de la playa. En verano nadábamos, en invierno hacíamos fuego. Había un nogal y mi hijo juntaba nueces con mi madre, plantaba árboles con mi padre y Ran acompañaba cada paso con una gentileza, con un modo tan suave y paciente que los demás parecíamos bruscos o torpes. Tenía la cola enroscada hacia arriba, las patas largas, el pelo blanco con el lomo atigrado, pero nada de eso sirve tampoco para explicar algo muy dulce que había en cada uno de sus gestos. Mi hijo ha olvidado esos días. No puede recordarlos como quien no alcanza un estante en el que ha guardado algo que sigue estando. Los días perfectos que mi hijo no recuerda le dan la calma, solidez que tiene él para hacer todas las cosas, aunque no lo sepa. Cuando Ran envejeció, se enfermaba cada vez que mi hijo y yo nos íbamos de vacaciones. El último año propusimos un pequeño viaje y solo nos fuimos un par de días antes de que comenzaran las clases. Al regresar, Ran había empeorado y no podía tenerse en pie. Para salir, yo le sostenía la cadera con un arnés, me lastimé la espalda y como si se tratara de un traspaso esperé que eso lo aliviara, pero la magia no ocurrió. Yo le pedía que se mejorara para poder jugar con mi hijo, para poder pasear juntos y él me escuchaba como me había escuchado siempre y obedecía. Una noche en que se sentía muy mal le dije al oído, «Ya está, Ran, puedes ir». Dio un suspiro y dejó de ser. Yo nunca había visto morir nada que amara. Está en mi jardín y a veces me siento ahí con él. Después vino Reina. Con mi madre que estaba enferma me tocó a mí cuidarla. Yo vestía y desvestía cada día a mi madre, le preparaba la comida, le daba de comer, la bañaba, le leía y todo ese tiempo Reina me mordía los tobillos, las pantorrillas y si estaba descalza los pies. Ponía la cabeza de costado para poder morder mis pies flacos.
Una noche mi madre lloraba y decía cosas inentendibles. Yo intentaba buscar la medicación, darle un vaso de agua, no llorar, consolarla. Y Reina no dejaba de morderme los tobillos. Se aferraba a ese espacio angosto debajo de los huesos que sobresalen. Aún tengo las marcas, no se me van a ir nunca porque llegaba hasta mis huesos con sus pequeños dientes furiosos. Creo que hubiera seguido escarbando en mi carne hasta lo blanco de mis huesos si hubiera podido. Solo eso la detuvo. No poder llegar más lejos. Era tal la incomprensión que sentía frente a ella que no podía sentir otra cosa. Aún con los tobillos sangrando no podía entender cómo mi madre, que era dulce y amable, podía tener una perra así. Se parecía a un castigo, pero era mi madre quien la había elegido, criado y conservado. Por las noches a veces yo no dormía e intentaba comprenderla. ¿Por qué me atacaba así si yo estaba haciendo algo bueno, cuidando a quien ella quería? No había cuestión territorial en disputa. Estaba en mi casa. Yo ensayaba respuestas que se iban volviendo cada vez más disparatadas, como si Reina y sus agresiones hubieran logrado correr el eje de mis ideas. Nunca le grité, no la llevé al jardín, no la maltraté. Una vez vino mi amigo Jaime, que es alto y corpulento y le quita el peso dramático a todas las cosas, y cuando vio lo que hacía la tomó rápidamente con una mano y la puso sobre la heladera. Por ser alto y fuerte o decidido, pudo hacerlo. Reina, muda, miraba hacia abajo desde el borde. Yo sentí alivio. Después se fueron las dos. No tuve más perros, no quise, no pude. Hoy, a la mañana, cuando iba al vivero en la esquina, estaba el chico con una caja de cartón. «Se la doy, señora», me dijo cuando me acerqué a ver. Un cachorro mestizo, negro y marrón. «Soy vieja», le dije y me alejé. No podría cuidarlo. Él dijo que era el último, que ya se habían llevado a sus hermanos. Después di la vuelta y volví. No puedo ni cargarlo, pero me sigue. Siento la fuerza de lo que está comenzando. Un lugar bueno. Qué bonito, qué bonito. Ahí hay personas que a la hora de hacerle el recuento de su vida puede que hablen sobre sus trabajos, ¿no? Yo con mi primer trabajo, mi segundo empleo, mi tercer empleo, mi empleo más feliz, mi empleo. Hay personas que lo cuentan con sus amores, mi primer novio, mi primer amor, mi amor más grande. Pero aquí, Luca, hay una apuesta divina y es hacer un recuento de la propia vida a través de los animales, de los perros que lo han acompañado a uno. Hay una frase muy bella, un verso muy bello que dice: los días que uno a uno son la vida. Si lo amalgamamos a este cuento, los perros que uno a uno son la vida. Es que mire los perros que fueron la vida de quien nos narra. Reina, que fue la última. Bueno, no la última porque el otro se le va detrás. Antes Ran, antes Polo, Ceniza. Antes Ceniza y antes Capitán. Qué bello, o sea... Mi vida a través de los perros, pero además cada perro creo que enmarca algo fundamental dentro de las coordenadas vitales de quien nos narra. El primer perro, que es Capitán, le recuerda a la escuela y ese acto grotesco que cometieron contra ella que le recordó el fusilamiento de Goya. El segundo dijo: por fin creo que algo enteramente mío, pero la perra cuyo nombre era Ceniza le recordaba la tristeza. El tercero fue Polo, la época de los novios, y dice: mordió a varios de mis novios. Luego Ran, cuando ya tenía hijos. El hijo aprendió a caminar pegado al lomo de Ran. Y el último, cuando ella cuidaba a la mamá, y mientras le leía a la mamá ya enferma, moribunda, Reina la mordía. Y aquí hago un paréntesis pequeñito. Me acuerda que así está Ivana. Cada vez que me siento a hacer algo, a leer, a escribir, llega y se sienta al lado mío y empieza a morderme. La gatica. Ivana es mi gatica. La gatica. Y ahora que hacía Luis Carlos el resumen de los nombres, yo también los apunté. Qué bonito eso de los nombres que uno le pone a mí me encanta Ceniza. Es un nombre bello, probablemente mi favorito. Hay unos nombres preciosos y también hay una cosa en la forma de nombrar los animales. Hay muchos animales que uno nombra por la forma en la que se los encontró, porque el color que tiene el perrito, la perrita. Ese acto de nombrar los animales también me parece una cosa bien bella. A mí me parece bellísimo la forma en que Camilla logra mostrar el avance del tiempo con cosas sutiles. A mí me impresionó mucho ese momento en que ella dice que se agacha a cargar a la perrita y le duele la espalda, mostrando que es una mujer que ya está dando, sin decirnos cuántos años tiene, uno puede más o menos promediar,
pero ese elemento tan sutil nos muestra que está mostrando un envejecimiento desde su cuerpo. Esas pequeñas píldoras, esas pequeñas rastros que va dejando, esas migajas de pan que deja alrededor del cuento para darnos, digamos, una idea de cómo el tiempo avanza y ese final cuando le dice al niño, es que no puedo cargarlo, o sea, ya, ¿cuántos años me quedan? ¿Sí? ¿Cuánto vive un perro? Es que dice 10, 12, 15 años. Es muy bello a la hora de entender un poco el tema del tiempo, ¿no? Ese dolor de espalda, si no me equivoco, sucede con Ran, Sí, ¿cierto? señor, con Ran, sí. O sea, yo digo que debe tener por ahí 40 años o Sí. por ahí, y eso es algo que me llama la atención mucho con el cuento, por el tono que tiene el cuento, la paciencia para narrar, no está buscando la gran historia, y esto me hacía pensar eso que estabas diciendo, Víctor, que Alejandra Camilla empieza a escribir a los 40 años, ¿no? Sí. Y algo que yo encontraba con eso es que pues hay que ser como muy, muy maduro para llegar con paciencia a la escritura. Porque usualmente en el oficio de la escritura el afán, ¿no? ¿Qué días estamos leyendo? Pues una escritora muy joven de 25 años que ya tiene una carrera. Este es el caso completamente contrario, ¿no? Y creo que se siente en esa narración tranquila, una vida contada por medio de los animales, esa relación de los nombres de los animales. Me encantó también Ceniza porque era una perra triste. Sí. Y esa imagen de las dos asomándose Claro. desde el pastal Y- y solo se le veían las orejitas. Y el final es bellísima. muy bello, o sea, uno necesita, yo creo que ser como alguien muy maduro para poder lograr finales bellos. Sí. Sí, y lo Bellos siento. y sutiles. Bellos y sin- sutiles, sin, sí. sin ser una cosa que no, es que una Es que- vuelta es de que es tuerca. esperanzador, incluso Sí. ese final es hermosísimo. Es bello, es bello. Piensen en películas sobre animales. Hay un montón, hay decenas, centenas, centenares de películas sobre animales. Hay una que a mí me gusta muchísimo porque en algún pasaje de la película plantean una discusión que siempre ha habido y es, no sé, la conciencia o el alma o esto de que los animales tienen o no emociones. Que el animal a uno lo extraña, que el animal a uno lo quiere, o simplemente es un acto instintivo de un animal doméstico que sabe que uno lo alimenta, ¿no? Ahí hay una discusión en muchas vías. En esta película que les voy a recomendar, se plantea esa discusión y quiero ver si ustedes identifican la película con este sonido. So I was sitting in this coffee house, and this old man at the table next to me struck up a conversation. He said you had an amazing story. Let's see then, where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. Ahí hay una pista. Es una familia de la India que tiene que trasladar el zoológico que administran y se van en un barco y ese barco naufraga en una tormenta y sobrevive solamente una persona que tiene que pasar la vida con un animal. ¿Esa es la de Pi? Con un Pi. tigre. Ajá. Con La el de tigre, Pi. sí. Es una película divina. Bellísima. Yo amo los felinos y les temo, sobre todo a los tigres, a las panteras. Es una película que a mí me genera muchas emociones y en algún momento cuando Pi es niño, él se le aproxima a la jaula donde está un tigre y su papá lo regaña porque él se acerca mucho y en algún momento el tigre se va a mandar y el papá alcanza a quitar a Pi. Y él le dice, es que yo vi que él era mi amigo y lo vi en sus ojos. Y el papá le dice, no es cierto, no es tu amigo. Tú estás proyectando tus emociones en los ojos de él porque él no es tu amigo. Los animales no son nuestros amigos. Él toma partido ahí en esa discusión. Eso me hace recordar un documental muy, muy bueno de Herzog, el director alemán, que se llama Grizzly Man, Ah, muy bueno. que es de este hombre que es como este chico que tú dices de Pi, ¿no? Alguien que ve en los animales, especialmente en los osos grizzlies, a un amigo y lo son en la gran mayoría del tiempo hasta que uno de esos osos se lo devora. Sí. Es una gran película sobre esta cosa rara de encontrarse esa relación con los animales, pero la naturaleza es la naturaleza. Grizzly Man, muy Sí, buena. ahí se la recomiendo. Life of Pi es de Ang Lee, un director taiwanés, año 2012. 4 premios Oscar se ganó esta película, que es una absoluta maravilla. Pero es La- muy la bonito historia. eso cuando uno logra como verdad encontrar ahora hablando de mascotas a partir del cuento, ¿cuál de las mascotas que ustedes han tenido han sentido esa relación como tan humana, como que uno se entiende, que uno puede hablar incluso con ellos?
Sí, recuerdo como una gata que tenía mi mamá, que era rarísimo porque tomaba agua fría, se metía a la ducha cuando uno se metía a duchar, le encantaba el agua y lo acariciaba a uno como si uno fuera el animal. Sí. Lo miraba a uno como qué raros son los humanos. Sí, qué bello. Y yo recuerdo todos los perros que tuve. Yo fui de perro siempre. Mi primera perrita se llamó Candy, cuando yo tenía 4 años. Y recuerdo el día que mis papás dijeron que había que sacrificarla porque le había dado parvohidrosis. Luego llegó Guardián y luego llegó el perro que yo creo que más que he querido. Se llamó Luis Carlos. Se llamaba Póker. Qué buen nombre. Póker. Ya fue colocado de adulto, ¿no? No, el juego yo de era cartas. niño, yo tenía 12 años cuando llegó Póker. Lo que pasa es que era un perrito que había sido criado o parido en un taller de mecánicos. Entonces los mecánicos le habían puesto Póker. Yo recuerdo, mi actual gatica se llama Ivana, pero recuerdo a la anterior con mucho cariño, la Pepita, ese es el nombre, pero yo le decía la ratona, porque ella Era nombre y apodo, además. Sí, claro, ese era el mote familiar, cariñoso con que yo la llamaba, pero me acuerdo sobre todo de una historia y por eso me parece como la relación más especial. Una vez se desapareció, ella tuvo 2 crías, se desapareció y duró como 20 días desaparecida. Yo nunca me despierto en la noche por nada, pero curiosamente una madrugada sentí el maullido de un gato. Y era la ratoncita rasguñando la puerta de la calle y entonces yo le abrí y ella entró como si nada. Desde ese momento juro que me amó incondicionalmente. Siempre estaba al lado mío, era el que nunca mordía, porque ella mordía a las personas, a mí nunca me mordía. Fui víctima un par de veces Sí, de esto de los ahí, mordiscos, la última claro. foto de la ratoncita es con usted. La Ahí en la ratoncita. casa. Le rendimos homenaje aquí en los iletrados. Siempre recordaremos a la ratoncita, a la Pepita. Bueno, estas son las charlas de borrachos en los iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Hoy el whiskycito está bueno, ¿no? Está frío. Ahí, por favor. Tome, mijo, ni más faltaba. Pero espere que se desconcentra Víctor. Sí. ¿Nos permites pasar la botella un momento, Víctor Manuel? Sí, claro. Muchas gracias. Claro. Lo que Muchas pasa gracias. es que las personas que nos estén escuchando y piensen que eso es mentira lo que están tomando acá mientras uno lee y no se imagina lo que es ver a una parranda de borrachos moviéndose como micos mientras uno trata de concentrarse en una lectura. O sea que es literal lo que estos señores están diciendo acá. Bueno, don Luis Carlos, segundo turno al bate para usted. Venimos de una muy buena lectura de arranque con Alejandra Camilla. ¿Qué nos va a leer? ¿Qué va a compartir con su audiencia en Los Iletrados? Pues Camilín, compa y migue, viejo Víctor, por esas cosas, no sé, de la poesía, de la comunicación extrasensorial, digo de la poesía porque estos textos son muy poéticos, pues yo esta semana también estuve sumergiéndome en las páginas de Alejandra Camilla. Cuento que me pareció maravilloso, fíjese viejo Víctor. ¿Es coincidencia? ¿Ustedes no habían hablado de ella? No hemos hablado de para eso. nada. No, nada. De hecho, otra gran coincidencia, el cuento que yo traigo pertenece al mismo libro que nos referenció el viejo Víctor, que es Los árboles caídos también son el bosque. Vea usted. Mismo título. Y se titula Desayuno perfecto. Pero aquí no esperen esa belleza sutil del cuento que nos leyó Víctor, sino después de la sutileza, un golpe contundente. Los Iletrados. De Alejandra Camilla, Desayuno perfecto. No vas a esperar a que se cuele la luz por la ventana. Vas a mirar a Takashi dormir a tu lado. Vas a pensar que es bueno que descanse porque lo espera un largo día de trabajo. Vas a levantarte del futón sin hacer ruido y levísima vas a andar por el tatami hasta la cocina, donde te vas a vestir para no rasgar el sueño de papel de Hiro y de Takashi. Un desayuno perfecto requiere pescado fresco, y el pescado más fresco está en los alrededores del mercado de Tsukiji. Es temporada de caballa. Vas a ir en tren a Tsukiji por una caballa perfecta. Una vez allí, todas te van a parecer bellas. Ese reflejo azul, las líneas de tigre en negro mojado, siempre mojado, como un recuerdo que nunca se seca, un recuerdo del océano. Vas a cerrar los ojos y vas a elegir. No te vas a dejar llevar solo por lo que veas. Vas a hacer el viaje de regreso a casa con la caballa perfecta en una bolsa, deseando que no se produzca ninguna demora. Sería una pérdida de frescura, una grieta en la lisura de tu plan. Una vez en casa, vas a cortar la caballa a la mitad y la vas a salar para que retenga en ella su espíritu del mar.
Vas a poner el arroz en remojo, después de haberte lavado las manos con ese jabón de coco que te regaló Mariko. ¡Qué afortunada! ¿Cuántas japonesas se lavan por la mañana la cara y las manos con un jabón de cocos? Vas a imaginar una playa como las de los avisos de agencias de viajes y vas a acercar tu imaginación a la punta de las palmeras. Vas a ver los cocos con los que hicieron el jabón para que tus manos sean suaves esta mañana. Vas a desear que algo de esa playa y esa blancura del coco pase al arroz a través de tus manos cuando lo laves y lo dejes en reposo. El reposo es importante en todo. Para hacer el mishoshiru vas a perfumar el agua con pequeñas anchoas secas. Vas a imaginar la danza del dulzor del coco con el sabor salado de las anchoas, como si ese mar que acaricia los pies de las palmeras volviera a hacerlo en Tokio, en tu casa. No vas a poner muchas anchoas en el agua, porque si no, esa danza de sabores se transformarían en una lucha. Vas a abrir el natio y el paquete de nori, ese que compraste después de ahorrar. Nori de una negrura perfecta, como una muerte, sin los atisbos de verde de las algas comunes. Hay algo de soberbia en este gesto y te vas a avergonzar, pero la idea de un desayuno perfecto va a volver a convencerte de que hiciste bien, de que un solo elemento de otra calidad echaría a perder el trabajo puesto en todos los demás. Por eso también vas a usar el té del primer brote, ese del sur del Japón. Vas a retirar el agua del fuego antes de hervir, vas a humedecer apenas las hojas y luego de echar el agua las vas a dejar reposar. Se van a desperezar y van a dejar salir su sabor, su perfume, su esencia verde en tu cocina gris. Vas a ir a la habitación de tu hijo, vas a quedarte arrodillada junto al futón mirando su respiración. Podrías pasar todo el tiempo del mundo así. ¡Qué egoísta! Podrías dejar que el desayuno se pudriera en la cocina y el resto del mundo sin sentido se hiciera pedazos allá afuera y seguir arrodillada junto al futón de Hiro, como si fuera tuyo y no del mundo que lo espera y del que es un engranaje más. Vas a poner una mano en su pequeño hombro flaco. El niño va a decir «Hi» y le vas a responder con un tono de voz ni alto ni bajo que es la hora de levantarse. Él se va a restregar los ojos y va a decir «Sí, mamá», y luego va a volverse a tapar para remolonear un minuto más. Luego vas a volver a la cocina y vas a escuchar cómo Hiro y tu marido se preparan para sus días llenos de obligaciones, como árboles llenos de frutos o de flores. Vas a mezclar la mostaza con el natto, una danza de espadas, un tintineo filoso en tu nariz. Vas a colocar todo sobre la mesa con el mismo cuidado de cada mañana, pero buscando algo más. Ningún ángulo debe desafinar, ningún color puede chocar o apagarse, deben fluir hasta Hiro y su papá. Los perfumes deben seducir como lo que se oculta. El orden debe ser amable, como la voz de las chicas de los ascensores de los grandes almacenes. Vas a colocar una pequeña flor junto al recipiente del natto, casi un gesto de vanidad que no vas a poder evitar, una señal tal vez. Tu marido y Hiro van a arrodillarse alrededor del desayuno, vas a disfrutar mirándolos comer. Hiro, un poco desgarbado, como acurrucado aún en el sueño, se va a restregar la cara con el dorso de la mano que sostiene los oashi. Vas a romper un huevo y lo vas a colocar en su bol. Un sol se va a esparcir por un pequeño mundo de arroz. Vas a ver a Hiro terminar de despertarse al masticar y vas a percibir que se da cuenta de que este es un desayuno perfecto. Tu marido va a comer hasta el último grano de arroz, lo último del natto, la última fibra de la caballa y va a sentir mientras lo hace. Oishi, va a decir Hiro, y vas a estar satisfecha y vas a agradecer, inclinando apenas la cabeza y sonriendo más con los ojos que con los labios que no se despegan. Oishi, va a repetir el niño y vas a sentir un pez globo en el pecho. Tu marido va a volver a sentir. La mesa va a quedar vacía. Solo los boles, tazas, pequeños platos, vacíos como esqueletos. Y la flor, abierta como una boca que grita, muda de sentido en su belleza. Hiro va a decir que tiene clase de inglés y se va a levantar corriendo. Tu marido va a esperar un poco, como si reposara, como el arroz, como el té. Luego se va a poner de pie apoyándose en los puños. Vas a recoger las cosas de la mesa. Las vas a dejar cubiertas de espuma en la pileta. Te vas a enjuagar las manos para despedirlos. Vas a usar tu jabón de coco una vez más. Hiro va a llevar su mochila y su gorra de béisbol. Le vas a decir que se la debe quitar antes de entrar al colegio. Él va a sentir y te va a decir que su amigo lo espera en la otra calle. Le vas a decir que no lo haga esperar.
tu marido, ya en la puerta, antes de calzarse, te va a decir que ha sido un desayuno perfecto. Vas a agradecer. Una vez sola en la casa, vas a limpiar en detalle, como siempre, pero de otra manera. Todo puede siempre mejorarse. Qué falta de humildad sería no intentarlo. Al terminar, te vas a sentar junto al horno y vas a abrir la puerta hacia abajo como los puentes levadizos. Vas a girar la llave y vas a apoyar la cabeza en la puerta como si fuera una almohada en la que vas a descansar. La nota de disculpas ya estará hecha y la habrás dejado sobre la mesa. Vas a pensar en las playas llenas de sol y palmeras muy altas. En las puntas vas a ver cocos y vas a adivinar su interior blanco y su perfume. Vas a mirar el mar, vas a sentir ese olor extraño que viene y va. ¡Qué lindo! Ahí me voy a quedar con algo que dijo ahora don Miguel sobre no hay una pretensión, decía Miguel, de una gran historia. Aquí, por ejemplo, es una historia totalmente la cotidianidad. Se llama Desayuno perfecto. Desayuno perfecto, ¿no? Desayuno perfecto. Está hablando de una mañana y de las reflexiones que se pueden tener en un día común y corriente. Pero ahí hay una cosa muy bella, porque en esa cotidianidad, en esa simpleza de la historia, hay imágenes lindas, hay un estilo, hay una apuesta bien interesante. De hecho, eso es lo que también quería mencionarlo, ¿no? Me gusta mucho este cuento que es un universo mostrado lentamente mientras amanece y se cocina el desayuno. Uh-huh. Sí, pero es el universo del hogar, la cotidianidad, lo que está ahí encerrado. Además que acá como ya dato de cafetín, pero literario, diría yo, esto está narrado en segunda persona. Uh-huh. Y narrar en segunda persona es jodidísimo, es algo realmente muy complejo. Uno cree que es muy fácil porque parece como unas instrucciones, pero háganlo. O sea, todos los escritores lo intentan, no todos lo logran. Ajá. Pero ¿notaron la tragedia? Claro. O sea, el desayuno perfecto culmina porque todo es un ritual. Por eso me acordé mucho cuando Víctor nos dijo algo de la vida de la escritora, que tiene una ascendencia japonesa, por eso un poquito traer a colación lo del haiku, por eso esos títulos, por eso lo que notamos en el anterior cuento, que todo sucede una factura bellísima, pero de manera muy calmada, muy sencilla, pero al final ella se suicida. Abre la estufa, abre la llave del gas y se acuesta sobre la tapa de la estufa como si fuera un puente levadizo y se queda. Está haciendo todo un ritual porque se va a suicidar al final. Qué cosa tan cruda. Yo iba a eso. Hubo dos cosas que me llaman mucho la atención, Miguel, de este cuento. Por un lado, la forma en que la poesía logra volver tan etéreo, sutil y perfumado los ingredientes, que eso ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? O sea, aquí cuando hablan del nato, de las caballas, de todo, del té, yo siento esos olores, como que me lo imagino. Pero lo segundo es que a mí sí me impactó mucho ese final. Pero ahí viene la otra nota literaria. Para mí está describiendo el suicidio de Sylvia Plath. Sylvia Plath se suicida así, ¿de esa manera? Acuesta a sus hijos, los deja durmiendo, o no recuerdo bien si los deja durmiendo, y ella mete su cabeza en el horno, le enciende la estufa y muere así. Qué buena referencia, ¿será entonces un homenaje literario? ¿Podría ser? Es exactamente como muere Sylvia Plath, con su cabeza hundida en el horno. Otro de los que se dice que murió en esas circunstancias es Yasunari Kawabata. Él murió por una acumulación de gas en su casa, el escritor japonés, premio Nobel japonés. Sí. Y no está muy claro, muchos dicen que él se produjo su propia muerte, que él se mató, que él se suicidó, otros dicen que fue un accidente, pero hay una forma ahí rara de morir con ese tema de la intoxicación por gas. Acá hay otra cosa que me hace acordar mucho un cuento que recién leí en el libro El buen mal de Samantha Schweblin, que les estaba comentando ahorita, creo que a Lucho. Se llama el primer cuento como Bienvenido a la comunidad, y es también la narración de una mujer que se suicida, pero está ese elemento también de que regresa a la casa y a regresar a la cotidianidad, arreglar los elementos de la casa para los hijos, por ejemplo, para el esposo. Hay algo muy curioso, ¿no? En este tratamiento de un tema tan complejo, pero con una sutileza y una belleza que creo que es la mejor forma también de tratarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, señor, hágale que me voy para una vaina que les voy a presentar ahorita. Bueno, pero si usted no quiere quedarse con lo trágico, es decir, con el final, con el suicidio, piénselo como un recetario.
y entonces ya sabe, vamos a preparar miso shiru, que es una sopa a base de caldo dashi y pasta de miso. Necesitan choas, esos peces pequeñitos, yo me imagino que el viejo Víctor los habrá comido cuando estuvo en España. Y salados. Y salados, sí. Necesita natto, que es un alimento japonés hecho a base de soya fermentada. Va a necesitar nori, algas, pero negras. Y el té debe ser con los brotes iniciales de la primavera y los tiene que poner y sacarlos antes de hervir y va a tener un desayuno perfecto japonés. Ahí lo tienen. Óigame, qué buen descubrimiento. Alejandra Camilla, ¿no? Camilla, para que apunten el nombre y vayan y busquen estos libros de una autora muy interesante que hemos descubierto. Vamos a lanzar hoy una sección en Los Iletrados. ¿De dónde viene esta sección? Seguramente ustedes, queridos amigos, y los amigos y las amigas que nos están escuchando, pues que están permanentemente en las redes sociales, han visto que siempre se encuentran algunas publicaciones en las que les atribuyen frases a los escritores. La mayoría de las veces son frases que no han dicho esos escritores. Entonces uno ve a Neruda y aparece así entre comillas, al que madruga, Dios le ayuda. Pablo Neruda. Y la gente reproduce esas imágenes sin reflexionar siquiera si el man dijo o no dijo esa frase. Sí. Pensando en eso, hoy en Los Iletrados vamos a presentar esta sección que se llama... En Los Iletrados, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo les voy a traer a ustedes unas frases que se les atribuyen a algunos escritores, a algunas escritoras, y ustedes me van a decir si el autor o la autora dijo esa frase o la escribió, también se vale, o es pura paja. Oiga, pero usted no la va a combinar. Espero que no la combine porque la gente... Voy a hacer lo que me dé la gana. La gente estará esperando, ¿sí? Combinadita, o sea... frases que puedan ser reales con frases que no. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Ejemplo, este es un ejemplo porque pues creo que es muy fácil. Por ejemplo, Cortázar dijo o escribió esta frase: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Claro, sí, verdadera. La dijo absolutamente. Rayuela, de hecho. Sí, Rayuela. Perfecto. De Cortázar tengo esta: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. ¿La dijo o no la dijo? Para mí no. No la dijo. Pues yo diría que tal vez era un personaje muy patético. Ok. Repítalo. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Es que me suena a Arjona, oiga. Sí, es que suena muy cursi. Uno diría no, que no, Cortázar no escribió eso. Ahora. Bueno, yo voto porque no. Que no la dijo. No la dijo. Aquí lo que dicen ahora es muy cierto, porque aquí esto no es un ejercicio de conocimiento necesariamente, sino aquí la intuición aplica también mucho, ¿no? Pues no la dijo, ni a bala. Es muy popular en redes esta frase, a menudo se le atribuye, pero se considera una frase célebre. Le está rompiendo el corazón a más de uno de los que habitualmente visitan ahí. Eso me recuerda a un poema que siempre se lo endilgan a Hatim, que es de amor, y uno lo lee y se da cuenta, ¿no? Que es una de Hatim, porque Hatim, pues, que cuentos de estar escribiendo poemas de amor, ¿no? Pero a mí me lo dedicaron una vez. Y usted, Hatim no escribió esa mierda. Sí, sea seria. Ese sí fue un amor trucho. Embustera, le dije. Les tengo. Jean-Paul Sartre. ¿Dijo o no dijo esta frase? Las palabras son pistolas cargadas. No. Don Víctor Manuel dice no. Bueno, no sé. Yo diría que sí. Miguel dice que puede ser. Yo diría sí. Y Luca dice sí. La respuesta es sí la dijo. Hace parte de un ensayo que se llama ¿Qué es la literatura?, del año 1947. La frase, las palabras son pistolas cargadas. Además, Sartre usaba muy bien esas pistolas, ¿no? Él era muy conocido pues por engatusar a la gente con sus palabras. A ver, Jean-Paul Sartre. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Ni poner putas. No. Víctor Manuel, ¿la dijo o no la dijo Sartre? No creo que la haya dicho. No, eso está muy fácil. Empieza mal usando la palabra felicidad. No la dijo efectivamente, se le atribuye falsamente a Jean-Paul Sartre porque además pues contradice obviamente su obra existencialista. Claro. Esto no tiene ningún sentido. Pero hay una que me encontré. De hecho, este ejercicio de lo dijo o no lo dijo sale por una vaina que me encontré en una publicación. Entonces, la cara de Jean-Paul
Jean-Paul Sartre, su nombre y comillas, y dice, la vida es como un helado. Se come, se chupa, se mordisquea hasta que solo queda un palo y se tira a la papelera. No, pero es en serio. Se la atribuyen a Jean-Paul Sartre. No me joda. Primero lo del helado, ¿no? Empezamos bien. No, y lo de me chupa, no. Se chupa. Esa felación ahí Sí, toda sí. paila, no. Bien, O sea, que Sartre hacía esas cosas, sí, pero que lo pusiera en esa forma, no. cierro con esta. Emily Dickinson, ¿dijo o no dijo esta frase? Como no pude detenerme ante la muerte, ella amablemente se detuvo ante mí. ¿La dijo o no la dijo, Luis Carlos? Para mí sí. ¿La dijo Miguel? Digamos que sí. Sí. Usted dice, Sí, la sí, dijo. sí. La respuesta es, sí la dijo. Porque no pude detenerme ante la muerte, se llama el poema, 479. Y la estrofa dice, porque no pude detenerme ante la muerte, ella amablemente se detuvo por mí. El carruaje solo contenía a nosotros mismos y la inmortalidad. Emily Linda. Dickinson. Ahí la tiene. ¿Lo dijo o no lo dijo? La vamos a traer por aquí cada tanto para que nos riamos de las vainas que andan diciendo, ¿no? Entonces Cortázar, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Y la gente, pues, eso reproduce esa mierda y la va enviando. Con todas orgullo, además. Es que yo leo a Cortázar. Bueno, sí vamos a seguir leyendo, por supuesto, y el cierre de este episodio queda para don Miguel. Señor, ¿qué va a leer para su audiencia en Los Iletrados? Bueno, he traído a un escritor de Santo Domingo, República Dominicana, se llama Fran Báez, poeta principalmente, también es conocido como narrador, cronista, cuentista, pero he traído un libro de poesía que se llama Desarmando la biblioteca de mi padre, se editó hace poco realmente, esto es del 2024, yo iba a comprarle este libro de regalo a una amiga, y me lo quedé, no pude, como que en un momento dije, no, venga para acá más bien. Suele pasar. Voy a leer 3 poemas que creo que están muy acordes también con lo que se ha venido leyendo, por ejemplo, Los 40 años de Alejandra Camilla y su momento de escribir, pues estos son poemas de un hombre de 40 años. Dice así. Los Iletrados. El primer poema. 40. Mi padre sopló las velitas de su bizcocho y dijo que a los 40 se empiezan a sufrir ataques cardíacos, derrames cerebrales, aparecen tumores y otras enfermedades. Era tan absurdo e injusto que mi padre falleciera y me era imposible imaginar una mañana en que él no estuviera y cómo se atrevería el sol a sacar la cabeza si mi padre no estaba y me preguntaba qué pasaría conmigo, con mis hermanos, con mi madre y qué pasaría con sus libros y sus estudiantes. Mi madre no se preocupaba y decía que lo que estaba haciendo mi padre era engañando a San Pedro y que puede que estuviera en lo cierto porque mi padre atravesó los 40 con la cabeza erguida, al igual que un modelo, una pasarela, sin sufrir una gripe ni un dolor de cabeza y vivió sus 50 y hasta gran parte de los 60. Ahora que he llegado a los 40 hago lo mismo con estos poemas y sé que si mi padre estuviera aquí lo entendería. Prendería un cigarro y pasaría a la siguiente página para leer el próximo poema. Tatuaje. Quiero hacerme un tatuaje. Tengo más de 40 y aún no tengo tatuajes. No quiero morir sin tatuajes. Cada vez que ando en las calles veo tatuajes tribales, calaveras en los hombros, veo tatuajes de animales tan horribles que se me van las ganas de tatuarme. Y es que imagínense, hacerse un tatuaje y a la semana arrepentirse y lamentarse, o que al tatuarte el nombre de tu novia a la semana te deje por otro o por otra, y luego intentar borrártelo con láser, con cremas, con operaciones quirúrgicas y nada. Y he visto gente con el cuerpo lleno de tatuajes deambulando por las playas y me gustaría preguntarles si el primero que se hicieron fue tan malo que se han pasado la vida tatuándose en busca del que les dejara satisfechos, el non plus ultra, el tatuaje perfecto, y ese tatuaje podría ser un verso estupendo, pero una española se tatuó uno de Neruda cuando el chileno estaba de moda y ahora que pasó de moda y todo el mundo lo odia, nadie la ha vuelto a ver en mangas cortas y me gusta que las mujeres se
se tatúen versos y que al desnudarlas tengamos material de lectura, y qué sorpresa fuera toparse con mis versos en uno de esos cuerpos, y los peores poetas son quienes se tatúan sus propios versos. Y bueno, el dilema sobre qué tatuarse no me deja dormir, y el tatuador me repite: no lo pienses mucho, solo hazlo, y con el tiempo te acostumbrarás del mismo modo que te has acostumbrado a tu barba o a tus lunares. Y me paro frente al espejo y veo mi casta carne sin tatuajes, y vislumbro todas las posibilidades de tatuajes, cubriendo cada milímetro de la epidermis, como si fuera el hombre ilustrado de Ray Bradbury, hasta que apago la luz y desaparece mi reflejo, mi cuerpo y yo. ¡Qué berraquera! Yo tengo 40 y no tengo tatuajes, para empezar. Lo pensaba. Sí, Que ya claro. estamos hablando de eso, ¿no? Ajá. Y qué bueno, porque ahí de aquí rescato que la poesía con sentido del humor me parece Claro. también un recurso brutal. Me encanta porque aquí, claro, no es solamente la belleza de la imagen que existe, obviamente la musicalidad inherente a la poesía, pero aquí también hay una nota de humor, de sarcasmo muy bacano, de sátira. Y mucha narración. Miren que los textos que ustedes leyeron ahorita, que son cuentos, tienen mucha poesía, ¿no? Ahora esta es la poesía con narración. Y termino con este, que es el que pega duro. ¿Listos allá? A ver, ¿cómo es la vaina? Échese uno antes de... Por favor. Salud. Ahí. Yo aquí le voy ayudando a sostener, que llaman en la radio mientras usted se echa el traguito. Perfecto. Listo, padre. Dice así. Desarmando la biblioteca de mi padre. Duele mucho desarmar una biblioteca, ser consciente de que estás destruyendo lo que el amor, la paciencia y el rigor unió. No hay nada más triste que bajar un libro de un estante, meterlo con otros en el fondo de una caja y sellarla por meses, tal vez años. Todos esos volúmenes que fueron deseados y amados y que no volverán a ser leídos con la misma entrega y el mismo entusiasmo. O quizás sí, pero a mí me gusta pensar que los libros extrañan el olor de mi padre y la manera en que él los tocaba y subrayaba. Quien toca los libros ahora soy yo, y no para leerlos, sino para meterlos en cajas, esa cincuentena de cajas amontonadas por el apartamento como urnas funerarias. Llevo 2 semanas concentrado en esta tarea sepulcral, yo, que había supuesto que la biblioteca quedaría por toda la eternidad en el cuarto trasero del apartamento de mis padres. Incluso fantaseé que vendrían en peregrinaje sociólogos e investigadores de todas partes del mundo a tocar sus libros, que la biblioteca sería una especie de santuario, pero aquí me tienen sudando, rompiéndola en pedazos y metiendo los libros en cajas que una vez cobijaron juguetes, cervezas, latas de aceite. Alguien me propuso regalarlos o donarlos a las bibliotecas, pero tuve pesadillas recurrentes en que los maltrataban, les rompían el espinazo y que quedaban relegados al olvido, tosiendo como asmáticos por el polvo que tragaban, abandonados a su suerte en los confines de una amarga biblioteca universitaria. Así que los sigo guardando en cajas y cada vez quedan menos libros en los estantes y dentro de poco estarán vacíos y entonces vendrán por los estantes, pintarán las paredes y colocarán el abanico, la cama y la almohada. Qué berraquera, qué berraquera. Ahí encuentro, yo no conocía a Frank Baez. Frank Baez no lo conocía. Y sus temas me gustan mucho. A mí particularmente, pues el tema del papá me toca. Mi padre que falleció hace algunos años y tuve que hacer algo similar con sus objetos, ¿no? Con su ropa, con las cosas, con sus revistas, con su guitarra. Mi papá tenía una escopeta de fósforo en la que le gustaba fregar y empacar eso también es una cosa ahí de empacar la vida de esa persona y a echarla incluso al olvido. Muchos de esos objetos al final sí se perdieron. Y es una cosa ahí muy nostálgica la que encuentra uno en este poeta. Me pareció un capítulo muy poético. Finalmente la protagonista aquí fue la poesía, como dice el compadre Migue, más allá de que nosotros dos leímos narraciones, pero muy poéticas. Tengo también estas 2 imágenes derivadas de imágenes que nos leyó el compadre Migue. La primera, qué grotesco sería, ni bueno ni malo, un poeta que se tatuara sus versos. O sea, no, ni bueno ni malo, grotesco, absurdo. Definitivamente un mal poeta. No, claro, o sea, no, pero la vanidad, mejor dicho, en su cenit, ¿cierto? Pero de
este último, fíjese cómo se relaciona con el texto que nos ofreció el viejo Víctor. Entonces, los días que uno a otro son la vida, los perros que uno tras otro son la vida, los libros que uno tras otro son la vida. La época en que leía no sé quiéncito, la época en que me enamoré de la poesía, la época en que no salía de Neruda, la época en que no salía de García Márquez, y finalmente esa es la vida. Pero lo más triste de todo, compa y Migue, y yo pues a veces todavía estoy muy lejos de la muerte, yo voy a vivir hasta los 150. No sabemos, hermano. Pero, ¿qué sucederá con esos libros que uno ha consentido, ha amado, los ha puesto en su biblioteca, los ha leído con esa fruición, con esa pasión? Porque de pronto quedan en las manos de alguien que no le gustan tanto los libros como a uno y finalmente se convierten en un objeto del cual hay que deshacerse de cualquier manera. Eso es tristísimo. Yo no tengo duda de que los libros de Lucho van a quedar en manos de una mujer. En varias. Eso y los calzoncillos. Eso y los calzoncillos lo van a disputar. Seguro. Oiga, pero hay varias cosas que me hace pensar. Estaba pensando un poco en esto de la vida de los libros asociada con la vida de las personas, ¿no? Y a propósito de lo que usted dice, recuerdo esa frase de Federico García Lorca que dice: por eso es que no tengo libros, todo cuanto tengo los regalo, ¿no? Básicamente porque digamos que le ha dado cierta tristeza o para él es imposible un libro quieto, para él un libro debe siempre circular más allá de que no esté en sus manos. Eso me parece bello, pero también es muy nostálgico ese cuento, ¿sabe? Porque yo que he estado trabajando en bibliotecas, nos ha tocado este último año recibir las colecciones de personas que donan su biblioteca. Por ejemplo, hay un caso específico de una profesora de la Universidad de los Andes que donó su biblioteca meses antes de morir, que ya sabía que su muerte se aproximaba, y regaló sus libros. Abrirlo es de alguna manera abrir un espacio en su mente y en su memoria, y eso me parece, a veces yo sentía como algo intrusivo, abrir y ver esos pequeños estar detalles. esculcándole allá. Exacto, y uno los subrayados, ¿no? Los subrayados, las notas que Como están entrar hechas. en una vida ajena Es entrar furtiva. Exacto, es entrar de manera furtiva en una vida ajena, pero también me causaba la otra sensación, la sensación de la persona que recibe esos libros, pero pues no tiene mayor importancia, sino más trabajo y no sabemos cómo vamos a ubicar esta colección, y lo que finalmente se hace es despedazar la colección y distribuir los libros dentro de las secciones pues de la biblioteca, los que corresponden. No queda, digamos, una memoria íntegra de estos libros fueron de tal, no, ya se dispersan, como la vida misma de las personas y sus recuerdos. Yo quería como sumar algo. Sí, a mí me parece muy triste cuando pasa eso, ¿no? Las bibliotecas de la gente que muere y todo eso se pierde por completo, ¿no? O sea, se va. Y acá en Bogotá pasa eso, los libreros de segunda, no que sean de segunda, sino de librerías de segunda mano, segunda lectura, están ansiosos a la muerte de gente que tiene bibliotecas, claro, porque ahí es donde le llega el material, ¿no? Claro. Y uno sabe que está limpiando libros buenos porque están lijando cositas, borrando ciertos subrayados que están en lápiz y a la venta. Totalmente. Óigame, ahora que hablaba de Frank Baez y del padre, recordé una película que ustedes conocen muy bien, a ver si esto se les recuerda. In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction. The man from the Ahí man. está la clave. Creo que don Víctor ya la agarró. Big Fish. The Big Fish. Dice él, separar, cuando hablo a mi padre, separar la realidad de la ficción es imposible. Es un papá que está próximo a su muerte y tiene una relación difícil con su hijo, y él se tiene que reconciliar con su papá, pero sobre todo con las historias que le contaba su papá, que en algún momento le animaron la vida y le llenaron de imaginación por lo fantásticas que eran las historias, pero que ya él luego empieza a decir, no digan, no, ya como que él ya la vida de adulta se niega a la fantasía, a creerle, y es ese encuentro nuevamente con la fantasía y con ese legado que le deja a su papá, que son las historias que le contaba. Oiga, y es que yo siempre odié un poco el personaje del hijo, ¿sabe? Ajá. Porque yo decía, es maravilloso un padre, sí, que te eche esas historias.
Más en esta sociedad colombiana que el padre siempre vive de mentira y uno hasta el final se las termina comiendo. Él cuenta son historias que de alguna u otra manera le dan color a una vida que pudo haber sido gris, porque la vida de él se pudo haber resumido en que fue un vendedor que iba puerta en puerta, se casó, fue feliz con su esposa y nada más. Él le mete color, le mete fantasía, es una película absolutamente maravillosa. Para mí es la última gran película de Tim Burton. De Tim Burton. La hizo en el año 2003, está Ewan McGregor, Marion Cotillard, Steve Buscemi, gran actor, Helena Bonham Carter, Danny DeVito, entre muchos otros grandotes, que tiene una de las efectivamente grandes películas que ha hecho este señor. Ahí se las dejamos a la lista. ¿Cómo les vamos a dejar a la lista las recomendaciones, las lecturas, toda esta bitácora que hacemos para ustedes en Los Iletrados para cerrar este episodio de Charla de Borrachos? Don Luis Carlos Pacheco, ¿qué leyó? ¿Qué compartió para sus oyentes el día de hoy? Yo compartí un cuento maravilloso de Alejandra Camilla, escritora argentina, titulado Desayuno Perfecto. Don Miguel. Yo leí 3 poemas del escritor Fran Báez de su libro Desarmando la biblioteca de mi padre. Y Víctor Manuel, ¿qué leyó para su audiencia en Los Iletrados? Leí del libro La paciencia del agua sobre cada piedra de la escritora argentina Alejandra Camilla, Un buen lugar. Ahí está. Y películas también, recomendamos Life of Pi del año 2012. Recomendamos también The Big Fish del año 2003 de Tim Burton. Nos vamos. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de YouTube. Vayan allá, suscríbanse, activen la campanita y apoyen el trabajo del practicante, porque tiene como misión hacer crecer los números en YouTube. Apoya a Miguel Castillo Fuentes en esta tarea. Sí, nos vamos. Por favor, corazoncito, like, campanita, todas esas cosas. Escriban cualquier cosa. Insúltenos. Ayuda. Sí, insúltenos. todo suma. Nos vamos a encontrar en un nuevo episodio. Será el episodio número 6 y nos aproximamos al cierre de esta temporada que hemos disfrutado como todas aquí para ustedes, que se llama Charlas de Borrachos. Somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.